Corría estas calles acá y fui criado en esta ciudad y era un niño, un adolescente, en fin. Y Dios trató conmigo y así mi vida comenzó y avanzó. Me llevó del valle, me volvió a traer, me volvió a sacar, me volvió a traer, me llevó al campo exterior, porque por el año 71 con mi esposa ya salimos de misioneros a Bolivia. Y así ha sido la vida. Yo quiero decirles que la vida, cuando se habla de la vida en el Espíritu, es una vida que pudiéramos decir, no tanto tipológicamente, sino realmente, que es una vida como las palabras que Dios le dijo a Nicodemo, que el viento donde quiere sopla y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni para dónde vas. Los que estamos en el Señor y estamos ya con esa experiencia de los años, yo creo que aquí a ustedes ya les va a pasar lo que me pasó a mí, porque ahora donde yo estoy sí sé por dónde pasé, pero ustedes no saben dónde van a pasar, porque están viviendo apenas una etapa ministerial. Ustedes estarán entre los 25, los 30, 35. Por esa etapa de los 32, 33 ya me tocó entrar al consistorio. Entonces, la vida en Dios, porque hay diferentes formas de ver la vida en el Espíritu, la vida en Dios, la vida cotidiana y una serie de pensamientos, pero lo que nos vamos a interesar es la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu, yo tengo algunos puntos acá, y yo quisiera que le dedicáramos en esta ponencia el tiempo, que la vida en sí no admite ningún debate. Tenemos con nosotros una realidad sin ninguna discusión, que es la vida. Solamente que la vida, de la cual la tiene usted, la tengo yo, y algunos ya no la tienen, siempre me recuerdo y me da tristeza de mi hijo que partió al Señor ya hace como 2 meses, va a ser ya 45 años, Dios se lo llevó. Tenía mucho que vivir también y que dar, pero fue la voluntad de Dios que se lo llevara. Pero la vida en sí es algo que hay que aprender a conservarlo, a tenerlo, a disfrutarlo y por ende vivirla. O sea que la vida no es solamente una vida en sí para disfrutar lo que es el desarrollo natural de la existencia, sino la vida como esa forma de experiencias con Dios. Amén. Entonces, por eso es que entre una parte que tengo por acá es donde la vida la persona la emplea o para lo bueno o para lo malo. O sea, su existencia. Yo tuve compañeros aquí en Cali que practicaban lo malo. Y cuando Dios trató conmigo, ellos siguieron su rumbo y yo cambié de rumbo. Ellos siguieron con su vida, yo seguí con la mía. Ellos siguieron pensando igual, yo pensé diferente. Ellos siguieron respirando, corriendo, haciendo lo malo. Yo seguí utilizando mi cuerpo, mis manos, mis pies para salir a servir. Y me tocó salir a servir Villa Colombia, La Liberia, el Naya, montañas adentro, por esas costas del Pacífico. Estaba fuerte, caminaba 3, 5 días por la selva, no había ningún problema, pero yo estaba desarrollando mi vida en lo que Dios me dio. Entonces por eso les decía que la vida se puede emplear de esa manera. Cuando la vida la sabemos manejar, es donde le sacamos el verdadero provecho como debe de ser. Pero cuando la vida no la sabemos manejar,
es donde el joven se deja llevar por la ilusión, por lo primero que le aparece, por hacer lo malo, por meterse en enredos, en problemas, y allí es donde va a que lo que pudo haber sido no fue. Pudo haber tenido un hogar, pudo haber tenido una hermosa familia, pudo haber tenido un buen esposo, una buena esposa, pero por el apresuramiento de la vida se fue por el camino que no era, y esa belleza que tenía, esa cara que tenía tan hermosa, terminó siendo víctima del pecado. Y el pecado toma a la persona y la destruye, la acaba. Y cuando la persona quiere reaccionar, ya no puede reaccionar porque está hundida. En el caso femenino, en el caso masculino igual. Entonces, si alguien tiene que ponerle cuidado en su existencia, es la vida, porque si la vida se mete en Dios en el tiempo de la juventud, quiere decir que tendrá muchos años por delante. Amén. ¿Me están entendiendo, verdad? Entonces, cuando yo leo la palabra del Señor, y a veces como en una forma, diríamos etimológica, ¿no? Jeremías 25:32 dice: así dice Jehová, he aquí el mal va de nación en nación. En algunas versiones dice de gente en gente, y en otras dice de persona a persona. Pero lo cierto es que el mal se va transmitiendo cada día, porque el mal es como algo lo cual va extendiéndose sin darnos cuenta y nos va llevando a sitios o a poderes mentales o cosas así que no logramos entender hasta que vivimos la situación. Parece que es como algo que se mete en el ser humano y cuando despierta la realidad ya está embarcado en una serie de líos. Porque el mal en parte se va aprendiendo y en parte también se trae. Hay como el instinto de no someterse, de hacer lo malo, de yo me mando, yo me gobierno, no se mete nadie conmigo. Parece que esa es como una forma inédita de la persona. Pero cuando uno ya conoce a Dios, entonces uno va entendiendo de que hay alguien que se metió en la vida de uno y resulta, gracias a eso, controlándolo a uno, guiándolo a uno, ayudándolo a uno y orientándolo a uno también. Entonces, esa es la realidad, y por eso dice que el mal va de gente en gente, de nación en nación, porque el niño se reúne con otro niño y entre 2 o 4 niños algo malo pasó allí. ¿Quién les enseñó? Puede ser que alguien les enseñó, no les enseñó, pero terminaron haciéndolo. El mal va acechando. O sea, yo diría que no hay una persona exclusiva para enseñar a pecar, sino que se peca por el instinto que se tiene de pecar. Y eso es lo que lleva a que alguien llega a la casa y ve la moneda o el billetico y se lo guarda, y entonces la mamá dice: yo dejé un billete aquí, ¿qué pasó? Y el mismo niño lo tiene y dice: ve, yo no sé qué pasaría, porque tiene ese instinto de que se encontró y es de él. No es el instinto de robar, sino de meterse algo que no es de él, hasta que la mamá le dice: tú lo tienes. No, mete la mano al bolsillo. Ah, sí, ya reconoció. La situación entonces de la vida ya no necesariamente es que vaya de gente en gente, porque lo sabemos. Pero cuando el proverbista dice: hijo mío, Proverbios 1:10, si los pecadores te quisieren engañar, no lo consientas. Yo quiero que tengamos en cuenta entonces también que la vida es
comprender los planes divinos de Dios en nosotros. O sea que yo diría que la vida en el Espíritu es una vida abierta para poder meterme en Dios. Y qué bueno que en esta mañana o en estos 2 días, aunque los temas van a ser un poco diferentes, pero la vida en el Espíritu es la que lleva a que si usted tiene 20 o 25 años, y usted, entre comillas, si usted es inteligente, usted tiene todo un potencial. ¿Que me van a engañar? Yo no me dejo engañar. ¿Que me van a invitar a hacer lo malo? No. ¿Que me van a incitar a que tengo que hacer aquello? No. Entonces ahí es donde usted va descubriendo que si se conserva para Dios, algo va a suceder en la vida, algo va a pasar. Yo no le estoy hablando que va a ser teólogo, pastor va a entrar en las grandes doctrinas y escuelas de ministerio, nada, no. Solamente consérvese y Dios se encarga de hacer las cosas más adelante. De ahí entonces que es comprender que de una u otra manera Dios nos mete en sus planes. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con el ser humano. Jehová cumplirá su propósito. ¿Qué cuál es? Pues si todos conociéramos el propósito, hasta nos prepararíamos, pero es que la vida en sí es que Dios quiere personas fieles, pero cuando ya son fieles, Dios se encarga de hacer sus planes que necesita con ellos. Porque si un muchacho de estos se entregó al Señor hace 10 o 15 años y tú vas a ser pastor en tal parte y ya te entregaste, ahora vas a ser líder de jóvenes en tal distrito. No se sabe nada, pero sí se sabe que Jesús entró al corazón y sí se sabe que Él está y sí se sabe que si yo permanezco fiel, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. Entonces, comprender los planes divinos es como comenzar a disfrutar de sus beneficios. Viene al culto a la iglesia y le saca provecho cantando, mientras otros están moviendo los brazos y mirando a ver cuántos cuadritos hay allá. Usted está cantando, pero está pendiente de que Dios lo va a bendecir. Entonces usted está pendiente de algo que venga de Dios, ese beneficio, ese disfrutar. Yo creo que se puede disfrutar del canto, se puede disfrutar del coro, se puede disfrutar de la alabanza. Y si usted le llama mucho la atención las cuerdas y aquello, Señor, no sé nada de eso, pero despeja la mente y yo quiero tener algunas clases. Si usted algún día o en algunos años resulta ya tocando un instrumento y se deleita con el instrumento y cantando y le va agregando a su vida cosas, porque usted sabe que está comprendiendo los planes que Dios tiene. Ahora, que usted dice, pero eso es para los que son pastores o tienen un grupo musical. ¿Cuántas personas hay que tienen instrumento en la casa y no pertenecen a ningún grupo musical, pero sabe qué hacen? Se sientan en esa tarde, en esa hora que tienen y comienzan a entonar unas alabanzas o tocar esa guitarra, pero ahí no está llamando al conjunto, al trío, al cuarteto, nada. Se deleita con su Dios, adorando y glorificando a su Señor. Comprender los planes divinos es gozarse desde el momento de la salvación. Eso es. Yo recuerdo cuando yo me entregué al Señor y pasé al altar, yo me arrodillé. Era un saloncito pequeño, un piso muy rústico. Me arrodillé, invoqué el nombre del Señor y yo le dije, Señor,
¿Qué va a ofrecer un muchacho de 15 años si no tiene ni con qué comer? Porque mire, métale la mano al bolsillo a uno de 15 a ver si tiene 500,000 o 1,000,000 de pesos. No tiene, monedas tendrá. Y eso porque cuando llega a la casa a pedirle a papá y a mamá, porque pues ¿qué le iba a decir uno a Dios? Yo te doy todo lo que tengo, la plata que tengo. No hay plata. Te doy, Señor, mi vida. Y entonces cuando yo me entregué, la alegría mía es que me salvó. Ya de ahí en adelante lo que Dios haga es agregar. Pero la salvación, esa salvación tan grande es la que lo hace a uno como sentirse tranquilo, seguro, contento, y mientras otros van haciendo lo malo, uno sigue con su Dios por acá, que se burlan de uno, que mira, que cómo vistes, que cómo habla, pareces aquello. ¿Qué interesa que digan lo que digan? A mí me interesa es que soy salvo por la gracia y la misericordia del Señor. Disfruta la vida que vives en Dios porque no hay tiempo para amarguras. A veces yo veo jóvenes que el uno habla del otro, entonces le dice, y es que mírala, allá viene, y voltean. Mira lo que allá viene, ahí mismo mira para otra parte. No hay tiempo de estar en discusiones, de estar en miradas y aquello, allá viene la orgullosa, allá viene allá viene aquel. No, no, no. Yo creo que si algo agradable en la vida hay, es que usted para donde mire se encuentra hermanos bautizados en el nombre de Jesús, llenos del poder del Espíritu Santo. Yo viví una tristeza muy dura cuando fui al servicio militar que me tocó de cristiano. Estábamos en Pamplona y habían como 5,000 soldados empezando a tener la instrucción militar. Eran 1,000 por allí, 1,000 por allá, otros 1,000, porque eran varios batallones en uno. Entonces, yo me busqué personas ahí de los antiguos, porque allá se llamaban antiguos y al otro le decían recluta. Entonces cuando ya llegamos allá, yo le dije, hombre, acá hay iglesia evangélica. Hasta acá, ¿qué es eso de iglesia evangélica? No, una iglesia donde se adora a Dios. No, eso no lo hay por aquí. ¿Y no habrá un evangélico por aquí? No. Y a mí me dio mucha tristeza de tantos miles y no había ninguno. Estoy hablando hace más de 60 años. Ahora ya hay militares, sargentos, oficiales, ahí lo hay. Y gracias a Dios por ese desarrollo que hay. Pero cuando yo estuve no había nadie y le dije a mi comandante allá que no a misa y me dijo, no, hagamos un cambio, lávate todos los baños de los 500 que hay y no vas a misa. Yo dije, trato hecho. Lavo los que sea, pero no voy a misa, porque yo ya era cristiano. Entonces, estando en esa situación, por allá, como a los 6 meses, me encontré con uno. Y me dice, sí, yo iba, pero yo no volví. Le digo, ¿cómo es que ahora que Dios te necesita, no sigues la vida cristiana? Ah, es que uno es débil, uno es flojo, que no sé qué. Yo no, bueno, y me puse a hablar con él. Pero como era algo pasajero, no lo volví a ver porque eso fue en un encuentro que hubo ahí. Pero entonces, cuando uno mira esto, uno se va dando cuenta de que si uno abre el corazón, Dios le va mostrando sus planes, llamados. De un momento a otro resulta, Señor, yo te quiero servir. Si tú me necesitas, llámame, aquí estoy. Si me mandas a un pueblo o a la ciudad, aquí estoy. Entonces uno va descubriendo de que viviendo en el Espíritu vamos andando también en el Espíritu. El otro punto también acá es que la vida en el Espíritu no es una imposición,
sino que la vida en el Espíritu es un resultado de una conexión divina. Esa conexión divina es la que hace revisar nuestro diario vivir y proceder en la vida ante Dios y ante las personas. Quiere decir entonces que no es una imposición. Cuando uno llega, tienes que dejar esto. Y si le llegaran a sacar a uno la lista, hasta uno pues la entendería. Pero hay cosas que no se las dicen y uno con el tiempo sabe que tiene que dejarlas. No es un manual que hay, sino que hay ese poder de Dios dentro de uno que le hace guiar qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer, porque ya no hay una persona al lado, cuidado aquí, cuidado allá, no hagas esto, no hagas lo otro. No, ya no está, ni mamá, ni papá, ni amigos, ni nada, sino que la persona vive su vida solito, dependiendo de Dios, esperando en Él, porque ya no vive bajo una imposición, sino bajo una dirección del Espíritu de Dios. Comprende que el compromiso con Dios es una obra y no actúa metódicamente, sino por el Espíritu cumpliendo con el compromiso. O sea, no es que yo voy a hacer algo y digo, ¿cómo fue que lo hizo fulano? Lo voy a hacer así. No, aunque fulano no esté allá ni esté por ninguna parte, yo tengo que saber como cristiano qué hago, porque ya no dependo de lo que los demás hacen, sino de lo que yo tengo que hacer en la vida cristiana, porque la vida cristiana es una vida individual, no es una vida generalizada con todos, es una vida individual. Mi vida cristiana, pues nadie va a responder por mí. Mi vida cristiana no es que el otro lo va a hacer por mí, no puede ser así. Cada cual vive su propia vida, tiene su propia alma, tiene su propio futuro, tiene su propio destino, tiene sus propios planes, tiene sus propios propósitos. Entonces quiere decir que a él le puede ir bien, al otro regular, a mí me puede ir mal o me puede ir regular, como sea, pero son los planes que Dios tiene. Me manda a un lugar donde voy a sufrir, a otro le mandó un lugar donde se goza, a otro le manda un lugar donde casi lo matan, a otro le manda un lugar donde la naturaleza casi acaba con él, pero cada uno vive su propia vida, pero cada uno tenemos el mismo Dios. Dele un aplauso al Señor en esta hora. Andando en el Espíritu siempre tendremos una identificación con Dios, una identificación que algo como que no encaja aquí, que no lo veo como es. Entonces a veces a usted le pasa como le ha pasado a muchos. Le pasó a una ancianita una vez que no veía bien y tenía que caminar como 3 cuadras o 4, y en ese momento ella pensó que ya había llegado y ha caminado solo 2, cuando miró la gente cantando allá y entró a cantar y todos cantaban. Llegó la hora de la predicación y ella decía, amén, gloria a Dios, y todos la miraban a esa ancianita ya. O sea, no estaba en el lugar que debía de estar, hasta que alguien se le acerca y le dice, mi señora, deje predicar, porque usted no tiene por qué ponerse a decir amén y gloria y cantando así o diciendo palabras que uno no las entiende, como hablando nuevas lenguas. No, aquí no practicamos eso. Entonces ella entendió que se había metido donde no era. Y entonces cuando la miró el ujier y le vio que sus zapaticos estaban todos rotos, le dice, ahora, si usted se queda aquí, se queda calladita, hasta le regalamos los zapatos. Y ella se mira y dice, me voy con mis zapatos viejos, pero me voy donde es mi lugar a adorar a Dios.
Es que la realidad es que precisamente estamos identificados que esta es la iglesia y así llegue usted al lugar donde llegue, pero usted sabe que hay ese espíritu, esa alegría, esa libertad, esa seguridad. Ahora están en la convención en España, usted mira esa pantalla y usted se conecta como si estuviera allá, porque allá alaban y glorifican y exaltan, pero usted no va a decir allá, ve, se parece a la nuestra, parece que fuera de los de acá. No, no es que parezca, es que son. Y allá hay hermanos y allá están adorando y están recibiendo el Espíritu Santo y todo esto. Hay una identificación. ¿Por qué? Porque el Espíritu que tienen ellos allá es el Espíritu que tenemos nosotros acá, y la libertad que hay allá la tenemos también acá. Y los que hablan nuevas lenguas allá, también hablamos nuevas lenguas acá, porque ese es el Espíritu con el cual nos identificamos. Ahora, cuando se va leyendo Gálatas 5:17, precisamente ahí lo que leíamos ahora en Gálatas, pero mire lo que dice el 17: el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. O sea que aquí hay algo lo cual nos lleva a que tomemos en cuenta de que algo hay que tenemos que practicar y ver y conocer muy bien, y es lo que la palabra del Señor presenta. Para que no hagáis lo que quisierais, sino para que no hagáis lo que quisierais, sino lo que tenemos que hacer. Hay cosas que se quisieran hacer y hay otras que no podemos hacerlas. Pero el texto es muy claro y dice así: el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué es lo que llega en ese momento de la vida cristiana? Que hay cosas que me llaman la atención, me gustan, me agradan, pero no lo hago o no lo puedo hacer, y entonces trato de chocar. Es que allá son fanáticos, esa doctrina, esa iglesia, es que allá son así, y aquel hermanito que conocemos, ese también es así, todo es pecado, todo es malo. Pero resulta de que aquí dice la palabra del Señor que se opone lo uno a lo otro para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, aquí hay algo que hay que tener en cuenta. No es la persona, no es nuestro hermano tal ni la hermana tal. Aquí lo que es que hay que ser guiado del Espíritu, y cuando uno es guiado del Espíritu lo va dirigiendo y lo va llevando para que haga las cosas que tiene que hacer, y sabe que lo que está haciendo lo está haciendo bien, y precisamente también sabe que no lo puede hacer por más que los demás lo hagan. Entonces yo no es de que fulanita lo hizo, el hermano lo hace, fulano lo hace, no, ellos son allá, pero yo soy acá, y a él lo puede guiar la carne, pero a mí me tiene que guiar el Espíritu. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Yo quisiera que entráramos ahora en un punto en el cual ya la vida que conocimos que nos llevó a Dios, la vida que Dios comenzó a mostrarnos verdaderamente. Ustedes recuerdan que en el sermón que Pedro presenta, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo en Hechos 2, dice: hicísteme notorios los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hicísteme notorios los caminos de la vida. Si la vida está llena de tantos caminos,
creo que tenemos que aprender a elegir el mejor. Y Él es el camino, y Él es la verdad, y Él es la vida. Entonces aquí las cosas viejas pasaron. Vamos a dedicar un momento acá a lo que es verdaderamente ya cuando entramos a esa vida en el Espíritu, que no podemos estar como conjugando las dos cosas, carne y espíritu, espíritu y carne, carne y espíritu. Tenemos que llegar a un discernimiento. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de Colosenses, capítulo 3. Ese es un poquito largo, pero mire lo que dice el verso 5. Haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, inmundicia, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y sigue diciendo: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad vosotros todas aquellas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. O sea que aquí es un cambio completo y una vida completa. Vamos a dedicar unos minutos a esto acá, y es precisamente cuando nosotros logramos como ver detenidamente que ya en la parte final de la vida tenemos que tener un tiempo para poder, hay una palabrita que puse acá, no necesitamos demasiado tiempo para hacer cambios, pero sí más tiempo para estar con Dios, para ser santo. O sea, yo no puedo esperar a tener 20 años para ver qué dejo y qué no dejo. Yo tengo que hacer un cambio desde que yo me entrego. Pero miren ustedes que hay un punto muy clave en la vida, en el Espíritu, y es la vida de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Espero que me esté entendiendo. La obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo comienza desde que yo pasé a un altar. Yo no tenía conocimiento de lo que era pecado, no era delante de Dios, tenía el instinto de hacer las cosas. Pero cuando ya entro acá a un altar, entonces yo me voy dando cuenta, según la predicación y la palabra que he oído, que me ha tocado, me ha compungido, eso es lo que me hace entender a mí que ya yo no puedo seguir haciendo lo malo. Pero yo no puedo, estando aquí, arrepentirme ahora y al otro día seguir haciendo lo que hacía antes. No, porque lo que acaba de Dios hacer en mí ahora no es llenarme del Espíritu Santo, sino comenzar en mí la obra del Espíritu Santo. Esa obra es la que me ha convencido. Aquí hay un predicador y vengan y acepten a Jesús y venga al altar. Ahí no me está diciendo venga que al pasar al altar ya va a hablar nuevas lenguas lleno del Espíritu. No, me está diciendo venga acá para que se arrepienta y Dios tenga misericordia. Entonces es la obra del Espíritu. ¿Por qué? Porque el que está convenciéndolo allá no es el que está aquí, sino lo que está hablando de Dios y la obra que Dios está haciendo en ese momento. Entonces la obra comienza desde el que Él llega. Por eso cuando se llega acá, usted va a notar que hay personas que tienen el vicio, cargan la botella de licor o cigarrillo o tabaco, lo que sea, y cuando ya se van para la casa, a lo que llegan a la casa hay como un ambiente extraño. Ese ambiente extraño que hay
es el que dice, pero yo no sé, aquí no está el pastor, aquí no está nadie, pero esta botella que llevo acá pequeñita ya me fastidia. Esos cigarrillos que cargo ya como que no son lo mío. Y comienza a botarlo. Parece que cuando se acerca ya ve esa cantidad de música y todo eso, que ranchera, que salsa, que aquello, que lo otro, y que los magníficos y aquellos y no sé cuántos más. Él dice, yo no sé, pero no me llama la atención esto, y los bota o los regala o los deja o algo así. Sin embargo, cuando va a la iglesia y ve por ahí alguna música cristiana, ¿a dónde se consigue? ¿Dónde lo hay? Está cambiando, porque desde que comenzó aquí hay una serie de cambios en su vida. Esa serie de cambios es que ya está dejando todo porque está recibiendo algo nuevo, pero la obra del Espíritu Santo en la vida nuestra es la que nos hace entender perfectamente que tenemos que perfeccionarnos no por nuestra propia fuerza, sino perfeccionarlos por lo que Él está haciendo en la vida de nosotros. Mala palabra, lo que leíamos ahora, lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones, ira, malicia, palabras, en fin, todo eso, todo ese listado ya se va entendiendo. Y entonces cuando va a hablar, resulta de que se le iba a salir aquella palabra grave y entonces ahí mismo, y pues yo ¿por qué iba a decir eso? No, eso ya no es conmigo. Hasta que se le olvida y nunca la vuelve a pronunciar. O sea, esa es una vida que ha entendido cómo caminar este trayecto de existencia con su Dios Todopoderoso, que le está dando la fuerza para poder avanzar. Amén. Entonces ya al iniciar esa tarea en la vida que tiene, aquí ya entramos a una parte ya final. Mire lo que dice Filipenses 3:12. Dice la palabra del Señor en Filipenses 3:12 acá. No que lo haya alcanzado, sino que una cosa hago. No que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. No que lo haya ya alcanzado ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro, para lo cual también. Y eso lo lleva a uno a pensar. Mire lo que dice Pablo acá primeramente en Filipenses 3. No que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. Pero mire lo que dice por acá en el mismo capítulo, verso 14. Prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que los que somos perfectos esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto Dios os lo revelará. Aquí habla de una perfección, no que ya sea perfecto y lo haya alcanzado, pero sí alcanza a entender él que ya lo que tiene que conocer de Dios para practicarlo, para vivirlo, para comprenderlo, para entenderlo, para hacerlo y para obedecerlo, ya lo tiene. Esa es una perfección relativa. La otra es una perfección absoluta que solo será cuando Dios lo arrebate o se lo lleve, ya le da lo que le hace falta. Pero sí hay una perfección en la cual ya usted sabe cómo tiene que vestir, cómo tiene que hablar, cómo tiene que caminar delante de Dios, cómo tiene que hacer las cosas. Entonces ya entrar en la parte final de este punto en el cual es la vida en el Espíritu. Primera de Corintios 15:58 dice: así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora,
en este compromiso con Dios, salvación, que es lo que acabamos de entender ahora. Obra del Espíritu Santo, desde un principio hasta donde hemos avanzado. Y servicio, cuando ya dan deseos de servir, hacer algo por Dios, que no es necesariamente ser pastor o una esposa de pastor, sino que es que hay que aprender que la vida cristiana necesita de todos. ¿Qué tal que todos fueran pastores? ¿A dónde están los creyentes? Y si todos son creyentes y no hay pastores, pero Dios tiene cada día aquellas personas que llama, pero la persona, lo importante que tiene que entender es que Dios lo llamó para ser salvo. Ese llamamiento, ese compromiso con Dios. Volviendo a la parte inicial, ¿por qué las personas a veces, o por qué algunos jóvenes se destruyen, se acaban? No pudieron llegar a la meta como tenían que llegar, porque se apresuraron en la vida. Se apresuraron de tal manera de que como no los llamaron a dirigir o a cantar o a participar en el coro o en el grupo musical, yo me voy para otra parte. Entonces, el apresuramiento juvenil hay que prestarle mucha atención, porque puede hacer cometer errores en la vida que ya no se pueden arreglar después. ¿Usted no ha notado que cuando alguien se va a dividir allá, comienza a buscar gente? Yo necesito a un presidente de jóvenes, yo necesito unos diáconos, yo necesito y yo necesito y yo necesito, y cuando alguien busca tanto, ahí encontró, pero después ya no sabe qué hacer, y cuando va a volver acá, qué vergüenza volver allá, no, yo me quedo acá, o a última hora no voy a ninguna parte. Su juventud fue guiada por mal camino. Su vida, la vida en el Espíritu, es la que debe de hacernos el análisis en particular cada día. Yo tengo que ver, en la edad que ya tengo ahora, yo pienso de una manera diferente a la que piensa el joven, porque ya pasé la etapa de la juventud. Pero el joven que está ahora tiene que tener mucho cuidado cómo piensa para no cometer el error, porque el error le lleva a un traspiés cuando no debería detenerlo, sino avanzar. Es como cuando alguien va en una competencia y se cae. Tiene tiempo de levantarse según sea la caída. Si fue una luxación de un tobillo, por más que quiera, no puede. Pero si se resbaló y alcanza a levantarse, usted nota que ahí mismo sigue. Pero cuando es algo ya grave, lo tienen que sacar. Tiene que salir. Entonces aquí todos estamos corriendo en esta carrera. Pero si alguien llegara a detenerse un poco, puede avanzar. Pero si llega a ser algo grave, se queda y los demás llegan. Por eso, mis hermanos y los jóvenes que están esta mañana acá, si algo tenemos que cuidar en la vida, es la juventud. Yo quiero ya entrar en esta parte final. La mayoría de los errores que se cometen en la vida, se cometen en la juventud y dañan la estructura buena que tiene. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Hay unos automóviles que tienen algo que llama chasis. Si el estrellón fue mucho, ¿sabe qué hacen? Enderezan el chasis, vuelven y lo dejan derechito y lo pintan y lo arreglan.
Pero cuando llega a la parte técnica y alguien lo va a comprar, lo meten en un aparato allá y le ponen ese escáner que tienen allá, entonces le dicen, señor, está muy bien arreglado, pero sí tuvo esto. Ahí le salió. Por más que quede, si un joven entendiera o una muchacha que lo que hace en el apresuramiento le sale después, no lo haría. No se dejaría llevar por esos ataques del enemigo de que vamos y eso no es problema y eso ya lo están haciendo y lo están practicando y mira que fulano y mira que fulana. No, cada uno debe de responder por su propia vida cristiana. Si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas, tú tienes tu propia personalidad. ¿Quién te puede obligar a pecar? ¿Y quién te puede obligar a ser santo? Nadie. Pero ¿quién te puede llevar a la patria celestial? Nuestro Dios, y en esa etapa nos va santificando hasta que llegamos allá. En la etapa de la juventud, esos solamente son designios divinos. ¿Por qué razón Dios lo pone a uno a pensar cuando menos sabe pensar? Si yo, que ya tengo 70 y tanto, Dios me diera oportunidad, pensaría distinto como cuando tenía 30. Pero ya pienso a mi forma y ellos piensan a la forma de ellos. Cuando una persona se casa, debería de casarse después de los muchos años. Pero la historia y todo lo presenta que se casa al comienzo. ¿Por qué no se casa ya cuando tiene bastantes años? Por la procreación, por los hijos, por los niveles que tiene la señora, por todo. Entonces quiere decir que se casa cuando no tiene una experiencia para casarse. Escoge una carrera cuando la mete como al azar. Voy a ver aquí cuál sale. Porque si tuviera 20 o 30 años más diría, yo escojo esta directamente. O sea, en la juventud hay decisiones que se toman tan rápida que no se pueden reversar, no se pueden cambiar. Eso es como cuando se enamora a alguien de otra persona y le dicen en la casa, no te conviene. ¿Cómo que no me conviene? Se van a meter en mi vida si ese es el hombre, el amor de mi vida, era el que yo estaba esperando. No hay más que él. Pero mira que tal cosa, sí, eso lo ven ustedes, pero yo no lo veo. Y cuando llega a casarse y comete el error y todo eso, después va, me dijo, me hizo, me trató. Eso te lo dijimos. Porque la decisión que toma, la toma a la carrera, creyendo que los demás son los equivocados y no saben nada, y ella sí sabe todo. La vida tenemos que manejarla en el Espíritu. Por eso, mis hermanos, ¿qué hay que hacer cuando las cosas le llegan a uno en el comienzo de la vida, en la existencia de nosotros, en la humanidad? Que entre esos 10 o 15 o 25 o 30 hagamos lo mejor que debe de ser, porque ya de ahí en adelante se disfruta de lo que viene, pero muy poco se puede corregir porque no hay tiempo de corregir. ¿Sí me entendió, verdad? No hay tiempo de corregir. Entonces ahora, si Dios te tiene y has venido y esa vida, que es esa vida en el Espíritu, consérvala, cuídala, protégela, guárdala, y que se destruyan muchas cosas a tu alrededor y todo, pero que tu vida cristiana nunca se destruya. Estén en pie, por favor. La vida en el Espíritu. Esa vida en el Espíritu
Esa vida en el Espíritu es la que te hace pensar, reaccionar. Esa vida en el Espíritu es la que te proyecta, mi hermana, mi hermano, en el futuro. Esa vida en el Espíritu. Nadie te la impone, tú mismo la ves. Es como el que llega y ve un hueco. Nadie le dice, siga, siga, no. Él da la vuelta, hacia un lado, pasa, porque ve el peligro, pero se cuida. En este caso, la vida cristiana es algo que todos la estamos transitando y a todos nos ayuda, pero dejémonos ayudar. Vamos a invocar el nombre del Señor y después vamos a escuchar una alabanza, porque en esta ponencia la vida en el Espíritu a todos nos interesa. Oremos. Señor Jesús, Padre bendito, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta ponencia de la vida en el Espíritu, que nos hace pensar, nos hace reflexionar, nos hace entender la realidad de la vida, Señor, en estos tiempos, a la edad que tenemos, el entorno, Señor Jesús, que tenemos, el ambiente que vivimos, las situaciones que se presentan en cada joven, cada señorita, cada uno de tus hijos, Señor. Por favor, ayúdanos una vez más y podamos entender la seriedad que es la vida en el Espíritu, para poder así servirte, para poder así salvarnos, para poder así conocerte, para poder así vivirla y disfrutarla en tu nombre glorioso.